El pasado fin de semana se produjo la reunión del G7, de los 7 países, las 7 economías más desarrolladas del mundo. Bueno, al menos eso es lo que se dice. Se habla de las 7 economías, pero la verdad es que ahí hay países, como el caso de China, como el caso de Rusia, que son también economías desarrolladas, que no forman parte del G7. Pero indiscutiblemente, aunque no tiene el mismo peso que tenía cuando se creó en los años 70, este grupo de países representa una buena parte del PIB global. Y eso indiscutiblemente que le da capacidad para influir en el curso de los acontecimientos en el mundo. Y ese es precisamente el propósito. Cómo utilizar ese poder para decidir el rumbo del planeta. Cómo es que tenemos que organizarnos y cuál es realmente la ruta a seguir. Ese es el propósito de este tipo de encuentro, que se produce en medio de una pandemia, cuando lo que se discute actualmente es precisamente cuál será la fisonomía de el planeta en la era post-COVID-19. De hecho, hay quienes hablan ya, y creo que es así, con mucha razón, de la sustitución de los viejos paradigmas, la sustitución de lo que se denominó el consenso de Washington, por lo que algunos entendidos, algunos especialistas, desde ya han comenzado a bautizar como el consenso de Cornualles, que es el lugar del Reino Unido donde se celebró la cumbre. El G7, como ustedes saben, comenzó al principio siendo un G5, del cual formaban parte Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Posteriormente se incorporaron Japón y Canadá. Se convirtió entonces en el G7. Luego de la caída del muro de Berlín, se incorporó a Rusia, pero Rusia un tiempecito después fue expulsada por los acontecimientos de Ucrania, la anexión por parte de Rusia del territorio de Crimea. Se le impuso a este país un paquete de sanciones, entre ellas su expulsión del Club de los 7. Entonces, ¿cuáles eran las políticas que se impulsaban desde esta plataforma? Bueno, decíamos que las del consenso de Washington. ¿Y cuáles eran esas políticas? Lo que se denominó como las políticas neoliberales: libertad de mercados, desregulación, liberalización del comercio y la finanza, disciplina fiscal, privatización combinada con el cierre de entidades públicas y la terminación de los subsidios, así como la flexibilización del mercado laboral y el recorte del bienestar social de los trabajadores. En eso se resumía la oferta de estos países, las medidas que se impulsaban desde esta plataforma, desde el denominado Grupo de los 7. Pero en la reunión que se celebró el fin de semana en Gran Bretaña, el discurso de los líderes de estos países no dejan ninguna duda de que de que estamos iniciando una etapa totalmente distinta. Por ejemplo, el presidente Joe Biden comenzó con un llamado a seguir con las políticas de estímulo económico, una idea que fue respaldada por
los demás dirigentes reunidos en Reino Unido. El señor Biden dijo que es el momento de apoyar la economía, lo que significa seguir gastando, lo que pone fin a esa línea que se había impuesto durante muchísimo tiempo. Mario Draghi, primer ministro de Italia, que fue también el ex director del Banco Central Europeo, en consonancia con lo que dijo Biden, planteó que hay argumentos convincentes para una política fiscal expansiva. Draghi también habló de que es conveniente gastar ahora. Boris Johnson, líder conservador, recuerden que Gran Bretaña, junto con Estados Unidos, pues fue un gran impulsor de las políticas neoliberales. Margaret Thatcher y Ronald Reagan inauguraron esa nueva etapa. Boris Johnson ahora, en esta oportunidad, dice que es vital que la pandemia no cause una cicatriz duradera de desigualdad. Imagínense ustedes el líder británico hablando sobre la necesidad de reducir desigualdades, cosa que era extraña al discurso de los líderes británicos. Es vital que no repitamos los errores de la última gran crisis, la última gran recesión económica de 2008, cuando la recuperación no fue uniforme en todas partes de la sociedad. Eso dijo literalmente el señor Boris Johnson, que calificó de un error las políticas de austeridad adoptadas por el gobierno de David Cameron, que fue su predecesor, pero que en realidad no fue solo una línea de David Cameron, fue una línea que siguió toda Europa. Esa fue la decisión, la política que se concibió como respuesta a la crisis del 2008, que fue diferente a la respuesta de Estados Unidos. Europa se inclinó por la austeridad, mientras que Estados Unidos incrementó la inversión, incrementó el gasto. Y los resultados fueron diferentes, porque Europa tardó más para recuperarse que Estados Unidos, cuya economía respondió mucho mejor. Entonces ahora el discurso es totalmente distinto. Y aquí, bueno, pues en ese discurso, en esos pronunciamientos se pone de manifiesto el cambio de enfoque. Emmanuel Macron, presidente de Francia, habló de la necesidad de que las democracias trabajen para las clases medias. Lo que siempre se nos decía era que el mercado era el que tenía que decidir y que los gobiernos lo que tenían era que garantizar que el mercado pudiera cumplir con esa función. Ese fue el discurso. Entonces, el señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, advirtió que los programas de austeridad habían contribuido al auge del populismo y que convenía cambiar de dirección. Y en eso tiene indiscutiblemente que toda la razón. Y nosotros aquí hemos hablado ampliamente de eso. Y en el programa o en los últimos programas nosotros le hemos prestado mucha atención a esa situación, señalando que la mayoría de esos líderes progresistas que ha tenido nuestra región, en Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, pues todo eso se explica, fue una consecuencia del fracaso de las políticas neoliberales. Esa es la gran verdad. Entonces,
lo que se está produciendo es un cambio de paradigma, un cambio de discurso, un cambio de políticas. Hay incluso quienes hablan de la conversión del G7 a la socialdemocracia. La socialdemocracia durante un tiempo fue defensora de esos postulados que ahora estamos abrazando y que abandonó precisamente en la era del auge del neoliberalismo. Sucumbió y cedió frente a las presiones del gran capital. Y por eso la socialdemocracia terminó convirtiéndose en organizaciones igualmente conservadoras, defensores del neoliberalismo. Entonces, ahí pues se selló en esa reunión, reitero, el cambio de paradigma. Se aprobó, ¿qué fue lo que se decidió? ¿Cuáles fueron las grandes decisiones que se adoptaron allí? Bueno, en primer lugar, se aprobó una donación de 1.000 millones de vacunas hasta el año 2022 y que van a favorecer estas donaciones a los países de ingresos bajos y a los países de ingresos medios. Indiscutiblemente que es una respuesta a la diplomacia de vacunas, como le han llamado, que viene implementando la República Popular China. Dicen los líderes de Europa y Estados Unidos que, a diferencia de lo que han venido haciendo los chinos, ellos no van a pedir nada a cambio. Como que nunca lo han hecho. Como que ellos nunca condicionaron las ayudas del Fondo Monetario Internacional a la aplicación de las políticas neoliberales. Como que nunca condicionaron su asistencia, su ayuda, muchas veces habría que ponerla entre comillas, a que se aplicaran las políticas que ellos entendían que era la correcta. Y ahora quieren presentar a China como que es un país que está aplicando una política que lo que persigue es, a cambio de unas vacunas, conseguir concesiones graciosas para ir ganando terreno. Indiscutiblemente que lo de China es una política para ganar relaciones, para ganar amigos, pero eso es lo que han venido practicando todos los países, sin ningún tipo de duda. Esa ha sido la política. Esa ha sido la política y es uno de los propósitos de lo que se decidió, ver cómo el bloque occidental se cohesiona y ver cómo logran contrarrestar de alguna forma la influencia de China. Hay quienes han criticado lo que se aprobó en cuanto como respuesta al problema del coronavirus, porque eso representa apenas un 10-11% de la cantidad de antídotos que se necesitan para vencer el virus, para inocular a la gente del tercer mundo que hasta ahora ha tenido un acceso muy limitado a las vacunas y que por tanto será insuficiente. Que no responde la iniciativa a el carácter urgente del problema que se está viviendo ahora, porque estamos en pandemia y es una situación que pues nos tomará un tiempo superar y la iniciativa no tiene los alcances ni tampoco los niveles de agresividad que demanda la situación actual para poder atajar la pandemia en el menor tiempo posible. Son de las críticas que se hacen a esa iniciativa. Se aprobó también, se le dio forma a aquellos que ya se había adelantado, se había anunciado un impuesto a las corporaciones, a las sociedades, de no menos del 15%. Vamos a hablar un poco más adelante de esta decisión y sus
posibles alcances y sus limitaciones. Y un gran programa de inversión en infraestructura como forma de darle una respuesta al programa chino que se ha denominado como la Ruta de la Seda y que incluye inversión en puentes, carreteras, obras en sentido general de infraestructura para conectar mejor el mercado con la economía asiática, con la economía china. Y esa es una manera de competir, y eso incluirá una inversión de unos 40 billones de dólares en unos años. Y todavía, bueno, pues hay que ver cuáles son las características de este plan, cuáles serán las condiciones para acogerse al mismo y en qué medida fluirán los recursos a los distintos países. De hecho, ya se ha avanzado que se trata de inversiones privadas. Naturalmente, eso pues implicará la adopción de medidas para poder recibir esos recursos en forma de inversión privada. Pero indiscutiblemente que es un cambio en el enfoque, un reconocimiento de que las políticas que venía implementando, las iniciativas chinas, sus propuestas para el mundo, era una propuesta más acorde con sus necesidades. Era una oferta distinta a la de Occidente, que era la promoción de un libre comercio que en realidad no era libre nada, porque implicaba le daba de lado a un aspecto que era crucial, fundamental para nuestras economías, que era la cuestión de los subsidios, a lo cual nunca renunciaron las grandes potencias. Entonces, esas son las iniciativas que se adoptaron en el marco de esa reunión, que yo reitero que implica un importante cambio de rumbo por parte de los países que conforman el G7. Ahora hay un asunto que yo creo que fue muy sintomático y que dice muchas cosas. Mientras, bueno, lo primero es que Gran Bretaña quiso aprovechar la cumbre, su condición de sede de este importante encuentro internacional, para presentarse ya como un gran jugador global, independiente de la Unión Europea. Eso se vio opacado, ese problema, esa situación, ese intento, esa iniciativa, ese esfuerzo, se vio un tanto opacado por la contradicción que se evidenció durante esos días que duró la reunión, que duró la cumbre. Las contradicciones que se pusieron de manifiesto entre Reino Unido y la Unión Europea. Y todo por el tema del Brexit y la cuestión de los intercambios comerciales. Porque ¿qué resulta? Que entre las cosas que se pactaron para sellar la separación fue lo relativo a Irlanda del Norte y su relación, su vínculo con la República de Irlanda. Irlanda del Norte es parte de el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero resulta que como una forma de solucionar el conflicto en Irlanda del Norte, se aprobó lo que se conoce hoy como los acuerdos del Viernes Santo.
que consistieron en fundamentalmente la eliminación de la frontera entre las dos Irlandas. Ese es un tema que es más o menos largo, pero sintetizando, eso se aprobó como un punto fundamental para la solución del problema de ese conflicto en Irlanda del Norte. Una parte de la cual reivindicaba su condición de irlandeses y la unificación de las dos Irlandas. Se aprobó la eliminación de la frontera, de las aduanas. Y entonces, cuando se pactó el Brexit, surge la cuestión de dónde comienza o dónde termina realmente la frontera del Reino Unido. Porque si vamos a aplicar en materia comercial, Reino Unido se va a manejar, va a incluir Irlanda dentro de lo que son sus reglas de comercio y de intercambio en sentido general, entonces habría que plantearse la necesidad de volver a la situación anterior a los acuerdos del Viernes Santo y la frontera, las barreras entre las dos Irlandas. Y eliminar eso implicaba el riesgo de un retorno al conflicto en Irlanda del Norte. Y bueno, se pactó eso, se pactó que entonces el Reino Unido debía pues imponer las reglas de la Unión Europea, se impondrían en el territorio de las dos Irlandas, y entonces Reino Unido iba a imponer las barreras arancelarias en lo que respecta a Irlanda del Norte también, su territorio. Pero extrañamente, no obstante a lo que se pactó, el primer ministro Boris Johnson hizo un pronunciamiento en el sentido, eso durante la cumbre o justamente mientras se celebraba ese encuentro, no necesariamente durante las sesiones, pero sí en un encuentro con medios de comunicación, dijo que había que entender que el territorio británico estaba compuesto, entre otras demarcaciones, por Irlanda del Norte, que ese era un territorio británico, y que por tanto ellos allí decidían, tomaban las decisiones, lo cual es contrario a lo que se pactó. Y esto, a propósito, lo que provocó el detonante, lo que detonó el problema fue el asunto de las exportaciones de salchichas y carnes que son muy populares en el Reino Unido a Irlanda del Norte. Reino Unido quería hacer esas exportaciones como si Irlanda fuera estuviera al margen de eso que ya, como dijimos, se decidió en las conversaciones para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y entonces una disputa de este tipo, de carácter comercial, estuvo presente, estuvo gravitando en esa cumbre, mientras se hablaba de un cambio, de una alianza con Estados Unidos para hacerle frente a la competencia con China, que incluye asuntos comerciales, y resulta que entre ellos mismos están esas disputas. Porque el problema no solo está con China, no solo hay una rivalidad, una competencia con China, sino también hay una competencia entre Europa, entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países europeos, y a veces entre distintos países del bloque europeo. Y esa es una realidad que indiscutiblemente estuvo gravitando ahí y que pone muchas cosas en evidencia. Permítame hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento.